Gracias. Bueno, en principio, esta ponencia que voy a dar es una parte de mi investigación doctoral que estoy llevando a cabo ahorita en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un doctorado en Derecho. Esta investigación se llama Medios de Control de la Legitimidad. Tiene que ver con referéndum, plebiscito, elección popular, presupuesto participativo, consulta popular, plebiscito. Y esto es una parte mínima. Evidentemente de esto casi no voy a hablar, de referéndum, plebiscito, pero sí justamente de la forma de legitimar el poder a través de significados lingüísticos. Ahora bien, ¿por qué utilizo el término significados lingüísticos? Generalmente para una persona que estudia comunicación, lingüística, filosofía, pues obviamente significados lingüísticos suena redundante, pero yo lo utilizo porque justamente en mi doctorado hay algunos académicos que eh, tachan, por ejemplo, si en tu trabajo de investigación usas significados o definiciones del diccionario de la lengua española, por ejemplo, lo tachan como una porquería el trabajo. Entonces, en este entendido, yo lo que quiero es diferenciar significados académicos, expertos, de los significados coloquiales, populares, que justamente es los que tienen o los que busca el diccionario de la lengua española. Esta es la situación por la que yo utilizo este término y ahora sí, vamos a ir, pues obviamente, comenzando. Voy a empezar con esta frase que dijo Claudia Sheinbaum, la presidenta, obviamente, en su toma de protesta y que lo dijo unas semanas antes en el Teatro de la República, que dijo presidenta con A porque solo lo que se nombra existe. Entonces, obviamente aquí vemos que ella se está legitimando a través de representaciones de significados y obviamente de aspectos lingüísticos. Esto es importante justamente para el tema que estamos viendo. Ahora, antes de continuar, tenemos que ver la diferencia entre legitimidad, bueno, dos conceptos, un marco conceptual claro que es legitimidad y poder social. En principio, el poder social, como lo dice Weber, es la probabilidad que tiene un hombre o una agrupación de hombres de imponer su propia voluntad en un actuar en comunidad, inclusive en contra de la oposición de los demás miembros. Esta definición prácticamente es la misma en todos los autores que son estudiosos del poder, ya sea Castells, ya sea Villoro, etcétera, es lo mismo. Ahora, aquí no hay que confundir lo que es evidentemente el poder de la dominación. El poder implica el uso o no de la violencia, mientras que la dominación va a ser pues esa influencia que se tiene sin uso de la violencia. Entonces, obviamente, el poder va a implicar dominación, pero la dominación es una cuestión extraña, evidentemente, pero no es lo mismo. El poder, muchos dicen que a fuerza, por ejemplo, Nietzsche, Foucault y otros dicen que el poder forzosamente es el poder social, eh, implica el uso de la fuerza, el uso de la violencia, no es así. Puede haber influencia sin violencia a través de la manipulación y evidentemente va a haber poder social. Y este poder social se llamará dominación. Ahora, la legitimidad, por otra parte, es la idea que las personas tienen respecto de la validez de que alguien detente el poder social en un grupo, pero esta idea es una creencia socialmente colectiva, es decir, no implica que en mi caso yo creo, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum sea la presidenta. Y creo que está bien que sea la presidenta, pero a lo mejor hay 100 personas más o millones de personas que dicen que no es cierto, que eso es incorrecto. Evidentemente, ahí no hay legitimidad. Pero si la mayoría de las personas opinan esto, o hay un consenso general de que una creencia socialmente compartida de que ella debe tener el ejercicio del poder, evidentemente aquí hablamos de que esta persona sí tiene legitimidad. Entonces, esto es importante para ir diferenciando estas situaciones. Ahora, ya hablando en un concepto ya lingüístico, tenemos que entender que, y seguramente ustedes lo saben mejor que yo, el lenguaje es un ente vivo que va evolucionando con el paso del tiempo y las palabras que se utilizaban hace 100 años quizá ya no se utilizan o ya cambiaron su significado o aumentaron su significado. Entonces tenemos que entender que el lenguaje es una perspectiva semántica, de la semántica, de la semiótica y de la hermenéutica, va a implicar representaciones mentales, símbolos. Es decir, nosotros vamos a llamarle a este celular porque alguien le puso celular y lo identificamos como celular. Pero tal vez si alguien le hubiera puesto mesa, nosotros lo identificaríamos como mesa. Eso es una representación mental. Y obviamente hay cosas como un celular que los podemos ver. Un celular, una nota, una computadora. Pero hay situaciones que sabemos que existen, pero no las podemos ver.
Y en política es muy claro, como que la democracia, el populismo, el mesianismo, la demagogia, etcétera. Entonces hay cosas que no podemos ver, pero que sabemos que están ahí, y entonces estamos hablando de símbolos y de representaciones mentales, situaciones que nosotros podemos ubicar con esos nombres. Sabemos que están ahí, pero no los vemos, no los tocamos, no los podemos percibir con los sentidos. Esto es muy importante justamente para entender nuestro tema. Ahora, en este orden de ideas, ahora sí nos vamos a meter al área de la psicología. Dentro de la psicología, como seguramente también ustedes saben, existe una escuela que es el conductismo, que muchos han afirmado, en México sobre todo, que esa escuela pues ya no es apta para enseñar, etcétera. Pero el conductismo que a implicar, obviamente, el poder influir en las personas para que puedan aprender cosas en la escuela y demás, pero el conductismo también va a estar aplicada a la política. Eso es muy importante para nuestro tema. Obviamente tenemos que hablar de Pavlov, de Skinner, con sus tipos de conductismos respectivos, y obviamente eso es desde la psicología individual. Si la pasamos a la psicología social, esto ya se traduce, el conductismo, en el control social, en la manipulación de las masas. Y obviamente este control social que implica no controlar, no manipular a una, dos, tres personas, sino a miles, cientos de miles o millones de personas, pues se va a ver reflejada a través de ciertas técnicas o ciertos aspectos que pueden ser utilizados por los detentadores del poder, como el efecto priming, ¿no? El que tú tienes una idea específica de algo, porque se te viene a la mente, porque ya lo tienes preestablecido, o el efecto halo, que tú vas a considerar que alguien es muy bueno en su trabajo porque te cae muy bien a lo mejor él, o porque tú crees que en tu idea, por ser médico, psicólogo, abogado, pues obviamente es un experto en su campo, aunque no lo sea, y tú te hiciste esa idea, es un efecto halo. Y obviamente hay otros tipos de efectos o situaciones que pueden ser utilizadas por los detentadores del poder, y que son utilizadas, de hecho, por los detentadores del poder al momento de ejercer su poder social. Ahora, justamente, eh, hace ya algunas décadas, unos años, Sylvain Tinsit eh, elaboró, basado en la teoría de la comunicación y de la manipulación de los medios de comunicación masiva, hecha por Noam Chomsky, estas 10 estrategias de manipulación mediática que justamente vivimos constantemente, como crear problemas para generar una solución. Obviamente, al generar una solución de ese problema que fue creado para crear esa solución, pues obviamente la gente va a decir que ese detentador de poder que solucionó ese problema es correcto, es eficaz, es eficiente en su labor y por tanto se legitima más. La gradualidad lo vemos con la reforma laboral, la reforma judicial, perdón, que estamos viendo. La reforma judicial no fue hecha de la noche a la mañana, fue presentada desde febrero, y anteriormente, años atrás, el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador empezó a atacar al Poder Judicial de distintas formas, generando un enemigo en común y obviamente haciendo que poco a poco la legitimidad del Poder Judicial fuera disminuyendo aún más para que la gente aceptara esta reforma judicial. Eh, Obviamente estamos en otro aspecto como el pensamiento emocional y las emociones, obviamente, por ejemplo, generar odio o generar aspectos como el pueblo sabio, que lo vemos mucho, seguramente, o contenidos vulgares, ¿verdad? O incultos, como lo que sucede muchas veces, o lo que sucedía en la mañanera, cuando ponían canciones de Chicoche o demás. Es parte de. Obviamente, también se utilizan mucho los distractores que detienen gente cuando son inocentes, chivos expiatorios para desviar la atención, obviamente la caja china. Y esto se compone o se suma justamente a los 10 principios de propaganda que elaboró Joseph Goebbels, que fue pues, la mente maestra que estaba detrás de la propaganda nazi, de Adolfo Hitler, y quien hizo este monstruo propagandístico de Hitler que hasta la fecha existe. Y que justamente se une a esto, por ejemplo, el crear un enemigo único. Aquí en México lo vimos, los fifís, la oposición, los conservadores, el método de contagio. Obviamente, en este caso el Poder Judicial es parte de los conservadores porque apoyan a los conservadores en esta lógica. Y obviamente hay otras situaciones, el hecho de generar, por ejemplo, una mentira que se dice 1000 veces, se convierte en verdad según estos principios, y eso es obviamente algo muy peligroso que se llama el principio de orquestación.
Y podemos hablar de otros principios que ustedes pueden ir viendo, lo pueden buscar justamente en internet, estos principios que generó este personaje y que de hecho siguen estando vigentes a la fecha y que tienen relación con eh, las 10 estrategias que señalamos en la diapositiva anterior. Ahora, ahora sí que vimos todo esto de forma escueta y rápida. Tenemos que hablar de algunos fenómenos políticos existentes en Latinoamérica que son muy peligrosos. Obviamente, si analizamos todo lo anterior, podemos llegar a una conclusión a la cual llega Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, y también James M. Buchanan, también Premio Nobel de Economía, que el ser humano no es perfectamente racional. Nosotros seguramente crecimos con la idea de que el ser humano es racional, pero el ser humano no es perfectamente racional, se sigue a través o sigue sus sentimientos, su percepción, sus ideas, su actuar a través de, por ejemplo, sus emociones, sus sentimientos, instintos, etcétera. Entonces, no es perfectamente racional y por eso nos pueden manipular tan fácilmente a través de todas técnicas, a través del conductismo y demás. Ahora, estos fenómenos políticos existentes en Latinoamérica y que utilizan mucho los detentadores del poder y que los han utilizado a lo largo de los años, justamente generan eso, apelan a la irracionalidad del ser humano. Y vamos viendo uno por uno que cada uno tiene relación con el siguiente, y obviamente esos dos con el siguiente. El principio tenemos el clientelismo que es obviamente esa relación donde existen, hay un cliente, un jefe y un dealer que va a ser el intermediario entre esos dos polos y obviamente el cliente va a intercambiar, en este caso, su voto, su apoyo, su lealtad a cambio de dinero, despensa o algún otro tipo de beneficio. Es una relación meramente comercial y que de hecho tiene dos visiones, la negativa, que es la que conocemos y la más popular, por 1,000 pesos, y obviamente tú votas por ese candidato, por tu voto sin racionalizar nada, solo por recibir ese dinero, por tu despensa, y obviamente está la visión buena, que obviamente es cuando un diputado o un gobernador, un presidente de la República, un presidente municipal lleva, por ejemplo, eh, alumbrado público a una calle determinada para que lo apoyen y para que obviamente él siga teniendo legitimidad. Y evidentemente esa gente que recibió ese servicio público lo va a seguir apoyando. ¿Es un clientelismo? Sí. Y todas las relaciones de poder son así, finalmente. El bien común es un fin clientelar. Ahora, el siguiente es la demagogia. La demagogia obviamente ha existido a lo largo de la historia. Ha existido en México, pues obviamente eh, pues de que México es independiente y ha existido desde Grecia y demás. De hecho, Aristóteles decía que la demagogia era una situación peligrosa y por lo cual la democracia era un mal sistema de gobierno, porque obviamente la demagogia va a apelar a la retórica, a las emociones y no a cuestiones racionales. Y evidentemente, esos demagogos pueden generar masas de gente que los apoya. Ahora, el siguiente es la implantación de modas. Obviamente el ser humano no es racional y vemos la vulgarización o generar a la creencia de que todos están pensando de la misma forma que yo. Y si todos están pensando de esa misma forma, yo tengo que pensar como ellos. Es una implementación de modas que se hace. Y también podemos hablar del populismo. Este populismo que surge en el siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en Rusia, de forma independiente, a través en Estados Unidos de movimientos de agricultores o pequeños terratenientes, porque les estaba afectando la revolución industrial, y en Rusia a través de un movimiento intelectual que apelaba en contra del zar a favor de los grupos populares, de los grupos menos favorecidos, y que eran el pueblo. Y entonces vemos que el populismo siempre va a apelar al pueblo y va a haber un enemigo del pueblo que si lo vemos en una idea general, va a ser parte del mismo pueblo, pero van a ser enemigos de ese pueblo, que van a ser las clases menos favorecidas generalmente, y el pueblo o los nacionales, la gente nacional, y los enemigos pueden ser extranjeros, pues obviamente inmigrantes, potencias extranjeras, opositores, etcétera, y van a ser los enemigos de ese pueblo. Siempre van a utilizar eso del pueblo. Obviamente, actualmente hay populismos de izquierda y de derecha, y lo vamos a ver más adelante. Y finalmente el mesianismo que surge en Israel, está en la Biblia, en el judaísmo, obviamente de ese Meshiach que el pueblo judío hasta la fecha sigue buscando y que los cristianos, católicos, protestantes y los judíos mesiánicos pues ya tienen en Jesús de Nazaret y obviamente ese hombre que va a salvar al pueblo, lo va a llevar
a la providencia, va a hacer que vivan bien, en prosperidad y demás. Entonces, si vemos, todo tiene relación. El mesianismo es un tipo de populismo, el populismo es implantación de modas. Obviamente, el mesianismo y el populismo va a necesitar de cierta demagogia, y también el populismo y el mesianismo, sobre todo el populismo, se va a valer del clientelismo. Pero todas estas van a utilizar lo que se conoce actualmente como mercadotecnia política, que es prácticamente vender a los partidos políticos y a los candidatos como si fueran, pues obviamente, opciones de gobierno u opciones, productos del mercado, y el voto pues es la moneda de intercambio, evidentemente, y obviamente la mercadotecnia lo que busca es pues manipular para que consumas. Entonces eso es muy importante, muy delicado, y es algo que ha sucedido en Latinoamérica en los últimos, pues quizá 90 años. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos mediáticos de estas situaciones, algunos ejemplos empíricos reales, actuales de esto. En principio empezamos con México. Vemos una nota que señala que AMLO le contesta a la actual presidenta de la Corte: el pueblo es sabio, aunque no guste a conservadores. Vemos, obviamente, la utilización del pueblo y los conservadores, los enemigos, y vemos, obviamente, ahí un populismo claro. Ahora, también Andrés Manuel señaló: soy seguidor de Jesucristo. Obviamente esto era para legitimarse con los creyentes cristianos, que son la mayoría en México, y al mismo tiempo, obviamente, generar un tipo de mesianismo, como que él estaba haciendo lo propio. Hay otras frases que dice Andrés Manuel señalando esta parte de mesianismo, El Salvador, desde que su largo camino como candidato hasta ahorita, hasta que fue pues presidente, pero justamente es esa idea de que él es el redentor del pueblo. Eh, vámonos a justamente lo que es Venezuela. Nicolás Maduro, por ejemplo, hace mucha referencia a Jesús y dice que Jesús fue el primer antiimperialista. Evidentemente, esto para atacar pues, la ofensiva israelí contra el pueblo palestino. Pero evidentemente, estos recurrentes pues, citas de Jesús o parafraseos de Jesús es para legitimarse y hacerse ver como un líder mesiánico. El siguiente, obviamente, vamos con el presidente Milei, actual presidente de Argentina. Él es de derecha, no es de izquierda como los anteriores, y él dice que el cáncer de la humanidad es el socialismo, el enemigo es el socialismo. Está generando dos polos, obviamente es un tipo de populismo, no está hablando de pueblo, pero obviamente pues, lo de entender, y está generando un enemigo común que es el socialismo, y obviamente todos tenemos que destruir al socialismo porque así lo dice él, porque es el enemigo que nos está destruyendo. Y vamos ahorita con Evo Morales, expresidente de Bolivia, que tiene muchos problemas ahorita. Justamente dos frases. La primera es: ¿cómo vamos a gritar España la grandiosa cuando España ha sido nuestro saqueador, los invasores, los que nos han sometido? Es decir, está generando un enemigo del pueblo que es España, del pueblo bolivariano o boliviano. La segunda es: estar sometidos a las leyes es perjudicarnos, aunque digan que es inconstitucional nuestros decretos, nuestros hechos, no importa. No hay que esperar las leyes, hay que seguir trabajando con decisiones políticas, y si nos demandan de inconstitucionalidad nuestros decretos supremos, será el pueblo quien juzgue. Es decir, no importa que violes el Estado de Derecho, lo importante es hacer lo que te dé la gana como detentador del poder. Ahí vemos un tipo de demagogia, justamente. Eso es importante, y obviamente una implantación de modas. Y finalmente vamos a ver a Rafael Correa, que fue presidente por muchos años de Ecuador, y que justamente también era de izquierda, que dice: ya el Papa ha rechazado lo que llamo cuatro pecados de los medios de comunicación: la calumnia, la difamación, la desinformación y la enfermedad de la coprofilia, es decir, buscar siempre comunicar el escándalo. Y si vemos, justamente lo que está haciendo aquí es pues generar un enemigo común del pueblo, son los medios de comunicación, los medios corruptos de comunicación en sus palabras. Y de hecho, si vemos muchas entrevistas dadas por Rafael Correa mientras fue presidente de Ecuador, él atacaba a los medios de comunicación que lo atacaban. Una similitud que en México sucedió en el sexenio anterior. Entonces, como vemos, estas son la, lo, los, lo, pues sí, las situaciones que se han dado en Latinoamérica. Obviamente utilizamos unos cuantos países y unos cuantos ejemplos de personajes que detentaron el poder político en sus respectivos estados, en sus respectivos países, para ver similitudes, que sí los hay totalmente, y justamente comprobar esta situación que generan que haya obviamente una manipulación de las masas y un populismo, un mesianismo y demás, porque si vemos, cada uno de estos detentadores del poder han obtenido
una votación mayoritaria calificada en los respectivos comicios que han tenido, y al mismo tiempo esto les ha permitido tener el control total de los poderes legislativos y por tanto hacer lo que se les pegue la gana. Entonces esto es muy peligroso porque obviamente no hay pesos ni contrapesos, la gente cree que está votando por lo que pues por unos salvadores, unos redentores, y a veces también vota por estos redentores y salvadores por su situación caótica, por su situación apremiante, que es en la mayoría de los casos pobre. Entonces, pues como estos redentores utilizan la demagogia, la retórica para venderles esto al pueblo, el pueblo se lo cree, y aparte como están resentidos con los opositores, pues votan por estos salvadores para tener Maestro, una mejor calidad de vida. sí. Bueno, Ya, sí, le ya agradezco. quedaría para un minuto para cerrar. Perfecto, voy cerrando y qué bueno que me lo dice ya para cerrar. Bueno, con esto, pues solamente los invito a que piensen en estas situaciones que vivimos actualmente en México, en Latinoamérica, y obviamente dejarles mi canal de YouTube, que es El Constitucionalista, y subo todo este tipo de contenido constitucional, político y demás. Y bueno, les agradezco infinitamente el haberme escuchado, el haberme invitado, y quedo al pendiente por cualquier duda que haya. Muchísimas gracias.